con su palabra de amor. Todo el mundo tiene heridas en su vida, ya sea por causa de rechazos, por causa de maltrato, por hogares destruidos, pobreza crónica o también por pecados. ¿Cuáles son las consecuencias de las heridas? Primero, la raíz de amargura brota en nuestro corazón y estorba nuestra vida. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Las heridas de nuestra vida se vuelven la raíz de amargura en nuestro corazón. La vida del ser humano es como la raíz de un árbol. Esta raíz no se ve, pero alimenta a todo el árbol y da frutos. Las heridas de nuestra vida, sean por causa del pecado o por causa de sucesos traumáticos, se hacen la raíz de amargura de nuestro árbol de vida y dan frutos negativos. Entonces, ¿cómo se manifiestan estas raíces de amargura en nuestra vida práctica? Primero, se manifiestan por profunda depresión, también por enojo reprimido en nuestro corazón, también por la tristeza, por el miedo, etc. Segundo, dañamos sin querer a los que están a nuestro alrededor. Los hombres con raíz de amargura tienen sus propios síntomas, contaminan y molestan constantemente a los que viven a su alrededor. Obviamente los más afectados son la familia. Por eso muchos matrimonios se separan, aunque saben que está mal, diciendo ser uno al otro: ya no te aguanto más y tú tampoco me aguantas, entonces nos separemos. También dañan constantemente a sus hijos. Esto es una triste realidad. Es decir, así como es el padre, probablemente así también sea el hijo. Si el padre es un borracho y llega y pega a su esposa, es probable que también su hijo haga lo mismo cuando sea grande y se case. También muchos de nosotros nos enojamos fácilmente y gritamos. Con esto herimos a nuestras esposas, a nuestros hijos, etc. Segundo, ¿qué ocurre si no somos sanados? Primero, no podemos crecer espiritualmente. Por ejemplo, si tenemos el concepto de Dios castigador por causa de la raíz de amargura de nuestra vida, no podemos tener una relación correcta con Dios. No podemos vivir bajo la gracia y el amor de Dios. Esto bloquea completamente nuestro crecimiento espiritual. También no podemos ayudar a otros. Si la raíz de amargura en nuestra vida no es sanada, es imposible ayudar a otros. Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos van a caer. Así que en la medida en que seamos sanados, también podemos ayudar a otros. Si las heridas no son sanadas, estas siguen generación tras generación. No hay un corte. Aquí podemos ver cuán importante es realmente que seamos sanados de nuestras heridas. Entonces, ¿cómo podemos recibir la sanidad interior? Por medio de la palabra de Jesucristo. Isaías 1b dice: me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos
y libertad a los prisioneros. Esta profecía se refiere a Jesucristo. En ella se muestra que Dios envió a Jesucristo para sanar los corazones heridos. Ahora, ¿cómo Jesús nos sana? Por medio de tener una comunión profunda a través de su palabra. Cuando más profunda sea nuestra comunión con Jesucristo por medio de su palabra, mucho más seremos sanados. Mateo capítulo 9, versículo 12 dice, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Aquí Jesús vio que todos los hombres son enfermos. Para el Señor todos somos enfermos de una u otra manera y necesitamos ser sanados. Claramente Jesús se identifica como el médico que vino a sanar a los enfermos, ya sea por causa de pecado o por alguna herida de la vida. Cuarto, mi testimonio. Bueno, mi nombre es Pastor Mateo, como comenté al comienzo. Me casé con misionera Corina en México. Ahí está la foto. Y también tenemos un hermoso niño que se llama Isaac. Él es muy, muy inteligente. En mi niñez, cuando era niño, trabajaba con mis padres en la albañilería, también carpiendo maíz en la agricultura. Mi papá era muy autoritario y también se emborrachaba. Lo que mi papá decía, sí o sí se tenía que hacer. Recuerdo una vez, cuando era niño, que yo estaba jugando bola con mis amigos y mi padre llegó a la casa y no me encontró, entonces fue a buscarme. Me encontró jugando bolas con mis amigos y se enojó muchísimo y me llevó a chicotazos desde ese lugar hasta la casa, casi cruzando todo el pueblo. Realmente quedé muy, muy afectado, muy dolido y con mucho temor, ¿no? por esa situación. También mi papá se emborrachaba y llegaba a la casa, discutía con mi mamá muy fuerte, eh, se peleaba al punto que mi mamá tenía que salir de la casa hasta que él se duerma. También el hermano de mi papá venía a la casa y mis padres con mucha confianza hacían que yo duerma con él y entonces fui abusado sexualmente. Todo esto sembró en mí la raíz de amargura, de miedo a la autoridad. ¿Cómo me afectó y dañó a otros esta raíz de amargura? Primero, la raíz de amargura estorbaba y bloqueaba mi vida. Tenía miedo al castigo de Dios. Siendo niño, era esclavizado por el pecado de masturbación. Ya no podía salir de eso. Cuando cometía este pecado, eh, me sentía muy, muy sucio y sobre todo tenía miedo a Dios, mm, porque pensaba que Dios me iba a castigar de alguna manera, ya sea por, por medio de aplazarme en alguna materia en el colegio o por algo malo que me iba a pasar. Entonces vivir de esta manera realmente era muy, muy temeroso.
Por eso era un niño muy tímido y callado. Aun cuando vine a la iglesia, aún estudiando la Biblia, tenía miedo a ser castigado por Dios. Cuando cometía pecado, eh, eh, me era muy difícil volver a Dios. Tenía que olvidarme del pecado y recién podía volver a Él. Una vez recuerdo que misionero Esteban en un estudio bíblico, él preguntó, ¿cómo creen que Dios los ve en este momento? Y yo automáticamente, casi de inmediato respondí, Dios me está viendo con cara de enojo o con ojos de enojo, porque en esa semana no había salido a predicar. Todo esto, a través de todo esto puedo ver de que yo veía a Dios como castigador y esto bloqueaba mi crecimiento espiritual. También tenía miedo a la autoridad. Me era muy difícil, cuando era niño me era muy difícil exponer en el colegio. Tenía miedo a ser burlado, a ser rechazado y por esa causa no podía exponer. Incluso en la universidad, al defender mi tesis también tenía ese miedo a hacer, quedar en vergüenza delante del jurado y también de mis compañeros que estaban. Ante cualquier persona que represente la autoridad, tenía mucho miedo. Miedo a ser rechazado por no hacer bien. Por ejemplo, cuando ensayaba el mensaje con misionero Esteban, tenía miedo, tensión e inseguridad por el resultado. Por otro lado, también era líder de una célula encargado del ministerio de música, también era mensajero, así que había muchas actividades que hacer. Al comienzo lo hacía de corazón, pero luego lo hacía ritualmente, solamente por cumplir o por miedo a qué es lo que va a decir mi pastor o también mis hermanos. Aparentemente cumplía todas las actividades de la iglesia como un buen cristiano, pero mi motivación estaba equivocada porque no lo hacía de corazón, sino lo hacía por miedo al castigo. Por eso tenía que ponerme una máscara de hacer todas las actividades bien, para aparentar que estaba haciendo bien. Toda esta raíz de amargura estorba y bloqueaba mi vida. Segundo, dañaba a otros, especialmente a mi familia. Mi esposa es una persona súper tranquila, difícilmente se enoja, pero yo fácilmente me enojo y soy frío. Por ejemplo, una vez ella hizo el almuerzo, pero eh, a mí no me gustó. Entonces realmente me enojé mucho por esto, discutí mucho con ella e incluso fui y me preparé otra cosa para almorzar. También en una ocasión que era su cumpleaños, ella esperaba que, como cualquier persona espera que lo felicite, pero yo no la felicité. Así que quedó muy dañada, dolida por esa situación. Ah, me es muy difícil manifestar el amor a mi esposa o a mis seres queridos. Hasta ahora, cuando hay un cumpleaños en mi familia, con mucho esfuerzo voy y abrazo y expreso mi amor a mis seres queridos. De manera inconsciente, repito la frialdad y el enojo de mi padre hacia mí cuando yo era niño. Sin embargo, ¿cómo Dios me está sanando? ¿O cómo Jesús me está sanando? Por medio de su palabra de amor. Dios tuvo misericordia de mí
Y al servir un mensaje me dio la palabra Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por medio de esta palabra podía ver realmente que Dios me ama, al punto que entregó a su Hijo por mis pecados. Siendo pecador, siendo enemigo de Dios, Él entregó a su Hijo por mí. Es muy difícil que alguien eh, entregue o muera por su enemigo, pero Dios entregó a su Hijo por mí. Esto realmente conmovió mi corazón, me dio la certeza realmente de que Dios me ama. El amor de Dios que no me condiciona a que haga bien las cosas para ser aceptado, como cuando lo hacía con mi padre, sino que me acepta tal y como soy, incondicionalmente. Este amor está sanando las heridas de miedo que hay en mi corazón, porque siento paz y confianza con Dios. Este amor de Dios está cambiando mi vida. Por ejemplo, está cambiando el concepto de mi Dios que tenía antes. Cuando era niño, yo tenía el concepto de Dios castigador. Por eso tenía mucho temor. Pero ahora el amor de Dios que, que he recibido a través de su palabra eh, cambia este concepto. Ahora cuando caigo en pecado, recordando este amor, puedo volver a Dios e inmediato, orando y pidiendo perdón por mis pecados. También cada vez sirvo la obra por amor a Dios. Durante 3 semanas preparo mensaje. Esta es una labor intensa. Antes fácilmente caía en hacer por cumplir, pero ahora meditando en el amor y la gracia de Dios, mi actitud cambia y puedo preparar mensaje de corazón. También estoy venciendo el miedo, volviendo a la palabra, a la palabra de amor de Dios. Tengo un negocio de fotografía y hace un tiempo atrás un auditor me dijo que yo tenía que presentar eh, los libros diarios a impuestos nacionales. Eh, yo quiero hacerlo, pero tenía mucho temor a que algo salga mal, ¿no? Y sea castigado. Esto me hacía vivir muy preocupado, ¿no? Con mucha incertidumbre. Sin embargo, vuelvo a la palabra de Dios que me muestra su amor y puedo experimentar la paz y también mi actitud cambia al desafiar este problema. Por ejemplo, en esta semana fui a Impuestos Nacionales y averigüé todo lo concerniente a este problema. También a través de todo este proceso puedo ver de que mi problema era mi relación de amor con Dios. Mi problema era mi relación de amor con Dios. Aparentemente, mi problema era con mi padre, porque por el autoritarismo de él había causado todas las heridas, ¿no? Todas las heridas. Pero resulta que cuando murió mi papá, este problema seguía teniendo miedo, seguía teniendo temor a Dios, a la autoridad también. Solo se está sanando por medio del amor de Dios. Por eso me muestra de que mi problema es de relación, de profundizar mi relación con Dios. A veces pensamos que son las personas las que causan, o nuestro problema es con las personas, pero si vemos profundamente nuestro problema es de relación de amor con Dios. Al ver todo esto, veo que el amor de Dios está sanando mis heridas. Como dice
en 1 Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Dios echa todo temor de mi corazón. El amor de Dios me libera del temor al castigo de Dios. Concluyendo, puedo decir que todos los hombres sufrimos por causa de las heridas en nuestra vida. Jesús anhela sanarnos por medio de su palabra para darnos una vida en abundante. Cuando nosotros meditemos en la palabra de Dios, la recibamos y la obedezcamos, ahí empieza el proceso de sanación de las heridas en nuestra vida. Este proceso tiene que ser constante, entonces cada vez más vamos a ser sanados. Muchas gracias. Esa es mi ponencia.